Lick tiene apagado el micrófono, no se escucha. Ok, les decía que son las 10:31, creo que ya los que van a venir ya deberían de estar por acá. Entonces, les decía que este tema de control químico es bastante polémico, dado que tiene que ver con la salud humana y también con nuestros animales domésticos, animales de carga, etcétera. Ya todos sabemos eso. Por lo tanto, como estamos hablando de sustancias que son venenosas, no solo para los insectos, para los nematos, sino que también para los humanos. Entonces, aquí comienza la polémica. En esta clase abordaré al principio algo sobre esa polémica y después seguiremos, la clase continuará sobre aspectos exclusivamente técnicos, sobre las sustancias que tienen que ver con el control químico. Pues bien, para ir iniciando, primero vamos a tratar de definir qué se entiende con un plaguicida, que básicamente al hablar de control químico estamos hablando de plaguicidas. Y una definición que encontré por ahí nos dice que se trata de sustancias o mezcla de sustancias orgánicas o inorgánicas que son usadas para poder prevenir, para destruir, también para alejar, o sea, para repeler o para mitigar, disminuir el daño de cualquier plaga. Cuando nos dice que se trata de una mezcla de sustancias orgánicas o inorgánicas, significa que los productos químicos pueden estar hechos a base de sustancias propiamente orgánicas o también de sustancias inorgánicas. Y su acción puede ser no solamente para matar, pueden ser en algunos casos para prevenir, para repeler el efecto de estos plagas. Ahora, plaguicida, el término plaguicida viene de sida, de matar, ¿verdad? Plague, de plagas, matar plagas. En inglés, también se usa otro término que es pesticida. Pero el pesticida no sería muy recomendable usarlo porque se trata de un anglicismo, que es una palabra que compuesta que se deriva de la palabra pest, que significa plaga en inglés. Así que en su lugar sería preferible usar plaguicida, pero la verdad es que puede usar cualquiera de los dos. Debemos de tomar en cuenta lo siguiente, que los plaguicidas son potencialmente tóxicos para los seres humanos. Más bien son tóxicos para los seres humanos. Y no necesariamente lo van a matar a uno de un solo, pueden en algunos casos ser muerte o pausa, por ejemplo, a través de un cáncer, o también puede dañar nuestro sistema reproductivo, inmunitario o nervioso. Así es que no necesariamente pueden causar la muerte, pero sí pueden causar serias lesiones en nuestro metabolismo, que repercute obviamente en nuestra calidad de vida. Entonces estamos hablando de sustancias altamente peligrosas y que requieren de un cuidado especial. Muchos abogan porque ya no se usen, pero es bien difícil. Ya podemos armar un pequeño debate sobre eso con este diapositivo que voy a presentar. Pero hay por ahí una ONG que nos dice que en El Salvador 80.000 toneladas de fertilizantes y 4.300 toneladas de plaguicidas son importadas cada año. Sobre estos 22.000, bueno, hoy es menos, a menos de 22.000 kilómetros cuadrados, se riegan 80.000 toneladas de fertilizantes y 4.300 toneladas de plaguicidas cada año. Eso trae como consecuencia de que 1 de cada 1.000 salvadoreños sufra intoxicación. Eso en términos de porcentaje significa 94.6 casos de intoxicación por cada 100.000 habitantes. Realmente esto predomina más a nivel de campo. No es muy notorio a nivel de ciudades, obviamente, pero sí a nivel de campo. Y hay que tomar en cuenta que las cifras que se mencionan aquí sobre intoxicados no tienen nada que ver con otro tipo de problemas y de lo cual difícilmente se lleva registro. Por ejemplo, el aparecimiento de formas de cánceres o de anomalías congénitas de nacimiento. También, aquí no aparece, pero habría que agregar también el problema de deficiencias renales. Entonces, como ven, esto de los productos químicos genera serios problemas a países como el nuestro, países que están bajo los pies de los países poderosos, de los países de raza blanca que están en Europa, Norteamérica, bueno, y también los de raza amarilla, que ahora también ya tienen dinero, ¿verdad? Entonces, por los de raza amarilla sí también se contaminan bastante, me refiero a los chinos.
usan bastante de manera de proporcionar los productos químicos, pero la raza blanca que está en Europa y en Estados Unidos, Canadá, entonces ellos sí son más moderados con el uso de los productos químicos. Es más, nosotros acá usamos productos que están prohibidos en esas regiones que les acabo de mencionar, las regiones bendecidas por Dios, ¿verdad? Toda la zona norte de la tierra, allí están prohibidos los productos químicos, algunos productos químicos que aquí nosotros los usamos, y las consecuencias pues son bastante nefastas. Y esto afecta a todo, porque también buena parte de los recursos que se generan o de los préstamos que se hacen en estos países pobres son dedicados a atender esta serie de enfermedades que se originan a partir del uso de estos productos. Y decía al principio que desistir de su uso, pues por el momento yo no lo creo posible, porque la producción de alimentos, la producción de recursos, tanto de animales como vegetales, estos productos químicos permiten que se produzcan en mayor escala, mucho más grande, mucho más rápido que si nos dedicamos a usar solo orgánicos. Entonces ahí vienen los problemas desde la rentabilidad. Es difícil convencer a un productor, por lo tanto, que se dedique a un cultivo estrictamente orgánico, salvo que lo haga para su consumo mismo en su familia, o que tenga la suerte de estar exportando productos para Europa. Pero de lo contrario, es bien difícil. Es bien difícil que un productor acepte no sacar los rendimientos, mejor dicho, obtener menos rendimientos si utiliza productos orgánicos, y sabiendo que si utiliza productos químicos va a obtener más rendimiento. Es bien difícil establecer que eso conlleva, si bien es cierto que va a obtener mayor rendimiento, pero conlleva serios problemas a la salud y al medio ambiente. Las comparaciones ahí pues salen volando, porque se va a lo práctico, a lo que se genera en términos de producción. ¿Algún punto de comentario sobre esto? No creo que nadie quisiera comentar sobre este punto. ¿Alguien quisiera comentar sobre este punto? Yo quisiera dar mi punto de vista. Los plaguicidas en nuestro país, los agricultores lo ocupan lo ocupan mucho en exceso, y por eso es que hay tanta persona con insuficiencia renal que les ha afectado el uso de los pesticidas, y también que hay mucho cáncer, y los productos que nosotros consumimos todos están llenos de pesticidas porque mucho ocupan. Muy bien, gracias por participar. ¿Otra que quiera dirigir un comentario? Yo pienso de que no se siguen las indicaciones que trae el producto, y también el agricultor no usa, digamos, un traje especial, o una porque tiene que comprarlo, y a lo mejor no le alcanza, y es por eso de que, como dice el compañero, que hay bastantes personas con enfermedades. Entonces hay varios factores que no solamente es no leer las indicaciones, sino que también, ¿verdad? La falta de conocimiento. Muy bien, otro comentario. Como decíamos, esto es bien polémico, y de esto se viene hablando no ahora, esto se viene hablando desde tiempo. Han pasado décadas y décadas, los 70, los 80, los 90, ahora estamos ya en los 2020, y se seguimos hablando, y cada vez siguen usando más contaminación, más daño. Entonces, por eso les dije en un principio que veo difícil que se dejen de usar productos químicos. Es bien difícil. Bien difícil, y sobre todo que detrás de estas hay poderosas transnacionales que las ganancias que esto mueve son enormes, ¿no? Y entonces es bastante difícil. Entonces yo lo que sí he aprendido, o mejor dicho, lo que sí he comprendido, es que lo que se pudiera hacer es tal vez educar cómo tolerar a este enemigo que está allí, porque en realidad este es un enemigo de uno. Los productos químicos son venenos. Uno está comiendo algo, alguien lo mencionó allí, lo que uno come lleva veneno, ya vamos a ver eso más adelante. Entonces, ¿cómo manejar a este individuo, a este enemigo que son los productos químicos? Porque yo así los veo, son enemigos para nuestra salud y nuestros animales, el medio ambiente. Entonces, medidas que traten de
de disminuir pues los efectos. Pero eso también no se establece muy como debería ser. Todos sabemos de que lo correcto sería usar un traje, que lavarse bien las manos, no fumar, no comer, etcétera, y aplicar aquellos que no sean viñetas rojas ni amarillas, no que solo verde y azul, y usarlos cuando ya necesariamente ya hayamos aplicado otro tipo de técnicas y no nos hayan funcionado, entonces no podemos obligar a usar eso. Pero en la práctica nosotros sabemos que eso es una enorme mentira. En la práctica, sobre las capacitaciones se realiza, ¿verdad? Solo en teoría se dice, pero cuando uno lleva al campo, en las grandes plantaciones de caña, en las grandes plantaciones de cualquier otro cultivo que hay en el país, es mentira, es bien difícil, salvo que sean orgánicos. Pero ustedes, como futuros ingenieros agrónomos, futuros ingenieros industriales, deben de tener conciencia que se están enfrentando a un enemigo que está ahí y que puede causar serios problemas de salud. Por lo tanto, debe de ser cuidadoso. Usted trate de ser cuidadoso cuando le toque enfrentar el uso de estas sustancias. Tiene que ser cuidadoso. ¿Se cuida usted o quién lo va a cuidar? Y a su familia, a sus cercanos, trate también de convencerlos, porque le digo, para los años y años que tienen esto de venirse hablando, es mentira, pues no ha funcionado todo para poder detener el uso de estos productos químicos. Bien, entonces entremos a la parte técnica de esto. ¿Cómo se clasifican? De acuerdo a los organismos que atacan, podemos hablar de, por ejemplo, de ácaros, parecidas, nematicidas para nemátodos, para algas, algicidas, y etcétera. Ahí lo pueden ver ustedes en esa tabla y pueden ir comparando ahí los nombres de cada organismo y el tipo de plaguicida que se utiliza, el nombre que se le da al plaguicida que se utiliza para combatir a ese tipo de seres vivos, porque también son seres vivos. Estamos dando espacio para que usted lea la tabla. Bien, también nosotros los podemos clasificar de acuerdo a sus efectos potenciales para la salud. Y en ese caso vamos a hablar de cancerígenos, neurotóxicos, teratógenos, que se refieren al feto. También así los podemos clasificar. Y como alguien mencionó por ahí, que lo que comemos lleva veneno, y tiene toda la razón. Y es difícil que podamos evitar no consumir productos que estén no contaminados. Entonces, ante ello se ha establecido el Codex Alimentarius. Ahí está la dirección electrónica, si usted desea consultarlo posteriormente. Esa es la dirección electrónica. ¿Y qué es ese Codex Alimentarius? Pues, o código de alimentos, si lo quiere ver ahí. Pues en ese código se establecen los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos. Así es que cuando nosotros estamos tomándonos una Coca-Cola, la Coca-Cola compra el azúcar de los ingenios del Salvador. Ese azúcar tiene que llevar se le tolera una cierta cantidad de plaguicidas. Si pasa de esa cierta cantidad, entonces se rechaza el azúcar. Al menos es lo que se supone que debería de ser. Habría que estar ahí realmente para ver si se cumple eso. Habría que estar ahí para ver si estas empresas cumplen eso. Pero entonces, pero ¿por qué cierta cantidad de plaguicidas se tolera? Porque igual también nuestro cuerpo puede metabolizar cierta cantidad de plaguicidas diariamente. Pasado un límite, nuestro cuerpo comienza, nuestro hígado, y es la principal fábrica donde empieza a darse eso, comienza a tener dificultades. Y entonces podríamos resultar con esto: cáncer, problemas neurotóxicos, o las mujeres dañar a sus fetos. Así es que se supone que así que comemos todos los días productos químicos. Es inevitable. Pero se supone que en la dosis que nuestro organismo lo puede catabolizar, lo puede sintetizar, mejor dicho, lo puede eliminar. Se supone. Bien, ¿cuáles son las propiedades de los plaguicidas? Entonces, al hablar de propiedades, vamos a hablar de ventajas y desventajas. Siendo sus ventajas que lo que le gusta al productor: el efecto es rápido, muy eficaces porque te pueden dar matazón de animales. Y esté nublado, esté caliente o esté por llover, te van a hacer efecto. Fácil de aplicar, más en El Salvador, donde no se leen
las indicaciones, solamente llenamos media copita de la que trae la tapadera del frasco y le echamos no sé cuánto de agua, lo movemos y lo vamos a aplicar. Entonces, facilísimo de aplicar. Y están donde quieran. Los agroservicios están a la par de una farmacia y yo he visto incluso hasta revueltos. Ahí donde te venden pollo, te venden cosquillas y ahí tienen productos químicos. Están donde quieran. Y en términos económicos se debería decir que son rentables en el sentido de que conseguiste lo que querías, eliminar la plaga. Por supuesto, si lo aplicaste antes de llegar al nivel de daño económico, se recuerda. Si ya usted llegó al nivel de daño económico, ¿qué anda haciendo? No lo haga. Pero si está en momentos antes de llegar ahí, le va a ser rentable. Rentable en términos económicos. Pero no estoy diciendo que sea rentable ni en términos de salud, es decir, en términos sanitarios, ni en términos económicos. En ese caso es desastroso el uso de este producto. Y las desventajas. Bueno, el uso de productos químicos mata a la X, a la Y y a todas las letras de la abecedario de nombres científicos de animalitos y de plantas que hay en el medio ambiente. Elimina todo y eso causa un desequilibrio biológico. Pero también resurgencia. Usted aplica y el otro año la va a tener de nuevo, ahí va a estar. Y cada vez más resistente. Puede ser también que usted está eliminando esa plaga, pero de repente una plaga que no le causaba problemas, que pasaba desapercibida para usted, sabía usted que ahí estaba, pero de repente te empieza a molestar. Porque has logrado que una plaga que pasaba desapercibida ahora ya no es secundaria, sino que se vuelve primaria. ¿Por qué? Porque le mataste a los enemigos naturales. Y desarrollo de resistencia. El término ahí, desarrollo de resistencia, mejor debería decir inducción a resistencia. Eso lo vamos a discutir en la próxima clase. Y verán que es preferible hablar de inducción a resistencia. En todo caso, lo cierto es que hay resistencia. Se dan fenómenos de resistencia en algunas cepas de insectos o de matos de otro organismo y entonces por más que le apliques el producto ya no le haces nada. Obviamente el ambiente se contamina y hay presencia de residuos tóxicos en los alimentos. Ahí están. Aunque los lave 10 veces y lo vuelva a lavar, ahí va a estar. Ahí va a estar los residuos tóxicos. Así es que los grandes laboratorios trabajan en las tendencias para futuras para el uso de plaguicidas. Se espera que sean en el futuro compuestos menos tóxicos. Se espera que sean formulaciones de menor riesgo. Se espera que sean aplicaciones más eficientes. Se desarrollen técnicas de aplicación más eficientes. Se espera que todos los compuestos químicos en el futuro sean compatibles con el MIC. Y se espera el uso de productos biotecnológicos. Eso se espera y se viene esperando desde hace muchos años. Y todavía hay serios problemas con el uso de productos químicos. Y los habrá. Pero los plaguicidas tienen sus propias propiedades. Veamos cada uno. Toxicidad es una de sus propiedades. Es decir, la susceptibilidad. Cuando hablamos de susceptibilidad, es que el organismo que entra en contacto con ese veneno va a pagar las consecuencias. A eso se refiere a susceptibilidad. Que es lo contrario a resistencia. Susceptibilidad. Entonces, la toxicidad aplica sobre organismos susceptibles, ya que se trata de que el veneno que tiene ese producto es capaz de afectar algún proceso en un organismo vivo y generalmente le causa la muerte. Persistencia, también conocida como estabilidad o residualidad. Eso significa de que usted aplica el producto y ese producto puede pasar ahí muchas horas, muchos días, meses y años, hasta décadas. Yo no sé ahora si se habrán hecho estudios, pero a principios del 2000 todavía se revelaba residualidad de productos que se usaron en los tiempos del algodón en El Salvador, aquí por San Luis Talpa, que casualmente es la zona donde más abundan los problemas de insuficiencia renal. Imagínense cuánto tiempo pueden pasar algunos productos allí y no se volatilizan. Son residuales de larga data, pueden pasar ahí mucho tiempo. Los que hoy se producen, afortunadamente, ya no son tan residuales.
pero los que se producían en los 50, en los 60, en los 70, eran extremadamente residuales. Rango de acción, es decir, qué tan específicos son. Algunos son específicos, es decir, van hacia la plaga que queremos, pero a otros van a usar unas cuantas y otros van a todo lo que encuentran. Entonces los podemos dividir en específicos, oligotóxicos y politóxicos. Politóxicos le dan a todo. ¿Cómo actúan? Modo de acción, es decir, cómo ingresan al organismo. Puede ser a través del esqueleto, en el caso de los insectos, de contacto. Pueden ser estomacales, es decir, que los tienen que comer. Pueden ser fumigantes, es decir, aspirados. Pueden ser sistémicos, etc. Más adelante los estudiaremos. ¿Cómo se mueve en la planta? Entonces se le llama sistemicidad. Pues pueden ser superficiales, de penetración, translaminares o sistémicos. Recuerden que estos productos se mueven en la planta, entonces ¿cómo es que se mueven? Y con base a eso reciben esos nombres. Y la dinámica y el destino ambiental. Al fin de cuentas, cuando uno aplica un producto químico, es cierto, llegó a la planta, mató al insecto, o digamos que lo dejó vivo, pero como quiera llegó a la planta. ¿Y de ahí qué onda? ¿Dónde queda? Pues ahí es posible que forme parte de los mantos de agua, se quede en el suelo o se disperse por el aire. Eso se le conoce como la dinámica y el destino ambiental. Pues al hablar de productos, bueno, esas son las propiedades que definen a un plaguicida. Ahora vamos a ver cómo está hecho un plaguicida. Para ello vamos a hablar de formulaciones. ¿Y qué es una formulación? Bueno, es el resultado de combinar varios ingredientes para hacer que un producto sea más útil, más eficaz para lo que queremos lograr. Entonces estamos hablando que al hablar de formulaciones estamos hablando de combinar. ¿Combinar qué? Varios ingredientes. ¿Para qué los vamos a combinar? Para que nuestro producto sea realmente eficaz. Entonces, como estamos hablando de ingredientes que los vamos a combinar, vamos a decir que uno de ellos se conoce como el ingrediente activo. Y en el caso de los plaguicidas, el ingrediente activo es el puro veneno. Es como un perfume. En los perfumes, recuerde usted que en los perfumes siempre llevan alcohol, pero está también la sustancia que es la que da el olor, entonces ese sería el ingrediente activo. Y en los venenos, en los productos tóxicos, obviamente el ingrediente activo va a ser el veneno, lo que mata. Y a ese veneno se le agregan formulantes o coadyuvantes. Y estos formulantes o coadyuvantes son los que permiten que ese veneno esté listo para ser aplicado de la manera que usted considere conveniente para las plagas. Vamos a explicar de esta manera. En los laboratorios se puede sintetizar un compuesto químico que es efectivo, digamos, para eliminar, digamos, a Chistocerca. Bueno, ya los científicos ya lo buscaron en el laboratorio químico, ahí está ya el producto, pero ahora, ¿cómo lo hacemos llegar a Chistocerca? ¿Cómo hacemos que Chistocerca se muera con este producto que tengo yo acá? Porque con esto sí lo mata. Bueno, entonces se supone que en primer lugar los científicos primero vieron en qué concentración podía morir el animal. Segundo, vieron en qué etapa de desarrollo del animal es más efectivo, si en adulto, en ninfa o en ambos. Y luego el modo de vida de estos animales. Es decir, si pasan por larva, pasan por ninfa, dónde pasa la larva, dónde pasa la ninfa, cómo es el adulto, cuánto tiempo dura el adulto, cuánto tiempo dura la larva, cuánto tiempo dura la ninfa, etc. Entonces, se hacen pruebas a nivel de campo para ver en qué estado de desarrollo lo podemos eliminar. Mejor a este animal, más fácil, quise decir, a este animal. ¿Y qué voy a usar? Voy a usar polvo, voy a usar líquido, voy a usar gases. Entonces, cualquiera de esas alternativas me va a salir y entonces me va a salir más efectiva. Entonces, allí es donde entran en juego las formulaciones. Porque si voy a, por ejemplo, a usar un gas, ese producto químico lo he mezclado con sustancias que me permitan que ese producto químico, ese ingrediente activo, forme parte de ese gas y llegue al insecto. Si lo voy a usar en polvo, entonces voy a usar coadyuvantes o formulantes que voy a unir con el ingrediente activo, es decir, con el veneno, de manera tal que ese veneno va a estar en forma de polvo y de esa manera se va a regar para que el insecto se muera. Entonces, esa es la idea de las formulaciones. Como con el ingrediente activo, la propia esencia, cómo hacer que este ingrediente activo, que este veneno llegue
al insecto. ¿De qué manera? Entonces ahí surgen las formulaciones. Así es que al hablar de formulaciones vamos a hablar de un ingrediente activo, que ya dije que es el veneno, de un coadyuvante, que son las mismas sustancias inertes. Sustancias inertes, ¿qué significa en este caso? Significa que el que va a matar al animal va a ser el ingrediente activo, el de sustancias inertes no. Las sustancias inertes están facilitando que el ingrediente activo llegue al animal. Y eso es lo que conocemos como formulación. Entonces, una formulación es nada más y nada menos que la presentación química en la que se vende el plaguicida. Entonces, usted podrá encontrar en los agroservicios que hay productos granulados, productos líquidos, productos que vienen en emulsión. En fin, podrá encontrar diferentes tipos de formulaciones. Ahora hablemos un poco acerca del ingrediente activo. Esta es la parte biológicamente activa del producto fitosanitario que está en una formulación. ¿Qué significa biológicamente activa? Biológicamente activa significa que es la parte que se va a echar el rollo. Se va a echar el rollo de envenenar al animal, de envenenar a la plaga. Entonces, el ingrediente activo es el veneno, si lo quiere ver más fácil. Y entonces no lo vamos a encontrar solo como ingrediente activo, lo puede encontrar como sustancia activa, simplemente como activo o como producto técnico. Pero también hablamos de que estos ingredientes activos están acompañados de ingredientes inertes, y estos pueden ser coadyuvantes o aditivos. Y también mencionamos que estos son no tóxicos, que no matan al animal, pero que sí mejoran las propiedades físicas de la formulación, es decir, del producto fitosanitario. Entonces se trata de sustancias que se agregan al ingrediente activo y se hace para mejorar las propiedades físicas y químicas de una formulación. ¿Y cuáles son ejemplos de aditivos? Bueno, hay adherentes, dispersantes, antiespumantes, emulsificantes y humectantes. ¿Qué hacen los adherentes? Simplemente aumentan la adherencia de un fitosanitario a una superficie dada. Quiere decir que si usted le pone adherente a un ingrediente activo, este adherente le va a permitir que aumente, valga la redundancia, la adherencia. ¿Y qué significa la adherencia? La capacidad de poder estar adherido, poder estar pegado a un vegetal. Pero también hay dispersantes. Se trata de surfactantes que fomentan la dispersión de sólidos en líquidos y evitan la formación de aglomerados. ¿Qué significa eso de surfactantes? En realidad los surfactantes hacen que las moléculas de agua sean, como quien dice, algo así como resbaladizas. Entonces, al ser resbaladizas, es menos probable que se junte una molécula de agua con otra, es decir, que se adhieran. Y es más posible que interactúen con el aceite y con la grasa. Entonces, mire lo que dice aquí al principio. Son surfactantes que fomentan la dispersión de sólidos en líquidos y que además evitan la formación de aglomerados. En otras palabras, todos nos hemos dado cuenta que si mezclamos aceite y el agua, bueno, si intentamos mezclarlos, mejor decir, no se mezclan. Por más que usted lo esté moviendo, siempre el aceite va a rechazar el agua y el agua rechaza el aceite. No se pueden ver eso. Se rechaza. Aquí estamos viendo el aceite rechazándose con el agua. Pero si de repente aplicamos un surfactante, mire lo que pasa. Pareciera ser que el aceite finalmente hizo las paces con el agua. ¿Por qué sucedió eso? Por un surfactante. ¿Y qué hacen los surfactantes? Hace que las moléculas de agua sean más resbaladizas. ¿Y qué se gana con que sean más resbaladizas? Con lo que se gana es que sea menos probable que entre las mismas moléculas se adhieran. Entonces, que queden esos espacios. Y en esos espacios se mete el aceite. Y el aceite o la grasa. Y eso permite una probable interacción. Así es que volvamos a este caso para verlo más de aquí. Y usted lo puede comprobar. Fíjese que cuando estamos de manera presencial, yo hago una práctica. Pero ahora pues va a resultar más difícil hacerlo. Usted lo puede hacer si quiere. También se le llaman conciliadoras. Se le llaman sustancias conciliadoras. Y en la casa uno lo hace bien fácil.
nada más coloque agua y coloque aceite y échele un poquito de champú y remuévalo y le va a quedar así como acá. Entonces ahí el champú está actuando como un agente conciliador entre estos enemigos, va, que son el aceite y el agua. Pero eso es temporal, porque si usted no lo está agitando constantemente, cada quien se separa, se forman las tres capas. Entonces, para que esto funcione, tiene que haber una actividad física que consiste en estar removiendo constantemente. Bien. También hay, perdón, por eso es de que en algunos productos ahí le exigen, dice, agítese fuertemente durante tanto tiempo, porque están en dos capas esos productos, están en la capa de aceite, en la capa de agua y probablemente en la capa de surfactante. Entonces ahí le dice que lo agite fuertemente y que lo haga durante varios minutos. Es por esa razón. Al agitarlo, entonces usted lo va a tener de esta manera y ya lo va a poder aplicar. También existen los emulsionantes. Estos aumentan la estabilidad de una emulsión y lo que hacen es que equilibran las partes hidrofílicas y lipofílicas. Nuevamente, ¿verdad? Nuevamente estamos hablando del rechazo de agua y aceites. Pero entonces vamos a tener que explicar qué es una emulsión. Porque no es lo mismo que que me olvidé este nombre, que un surfactante. No es lo mismo. Entonces, una emulsión es la unión más o menos homogénea de dos líquidos inmiscibles que no se mezclan. O sea, que se rechazan uno con el otro. Entonces, las emulsiones no consisten nada más y nada menos que en la dispersión de un líquido en otro. Y ambos en diferentes fases líquidas. Entonces, esas fases líquidas son conocidas una de ellas como fase continua y las otras como fase dispersa. La fase continua es la que predomina sobre la otra. Es decir, aquella dentro de la cual, se va a dispersar uno de los líquidos. Por lo tanto, a esta también se le conoce como fase dispersante. Ahora, la dispersa, su nombre lo dice, ¿va? Es la que está en menor cantidad y la que se diluye en la otra. O la, como he dicho, la que se dispersa dentro de la otra fase. Entonces ahí tiene usted la fase continua y la fase de dispersa. Entonces después esta se trata de dispersar acá y forma una emulsión. Estos son los líquidos invisibles, es decir, que no se mezclan. Pero con agitación entonces se vuelven a, mejor dicho, se dispersan. ¿Qué es lo importante de un emulsionante? Bueno, la importancia está en que son estabilizadores. Permítame un momento. Permítame un segundo, por favor. Un segundo.
Hola, hola, disculpen la interrupción, pero tengo una llamada urgente ahí. No sé si están por ahí para reiniciar, para continuar. Hola, hola. Aquí estamos. Disculpen la interrupción. Bueno, entonces íbamos por aquí, ¿verdad? Estábamos hablando de los emulsionantes, que son sustancias que básicamente que estabilizan este tipo de mezcla, ¿verdad? E impide entonces que las fases se vayan a estar dispersando y hace las veces como de lo que le estaba hablando anteriormente, como si fuera un surfactante, es decir, de un material aglutinante. Estamos hablando entonces de las emulsiones, donde hablamos de dos fases, una fase continua y una fase dispersa. Así es que en estas emulsiones igualmente se les recomienda que antes de usarla debe de agitarla fuertemente. Pero también existen los humectantes. Estos prácticamente lo que hacen es, mejor dicho, permiten, facilitan que el producto que usted esté aplicando cubra toda la superficie. Y aquí se pone de ejemplo el brócoli, porque si usted se fija, el brócoli es un montón de florcitas, entonces muchas veces los brócolis cuando se están preparando y se abren las florcitas y se encuentran algunos insectos que están protegidos ahí, ¿verdad? Entonces cuando usted le aplica estos humectantes, el producto penetra en toda la flora, entonces allí sí hace su efecto. Por supuesto, de ninguna manera es recomendable aplicar productos químicos sobre brócolis, porque imagínense, uno consume esos brócolis a las cuales se les ha aplicado productos químicos y tienen esos humectantes, significa que se ha metido hasta la última parte del producto químico. Y entonces cuando uno se lo viene a comer, todavía no ha pasado el tiempo de espera y uno consume esos productos, imagínense lo que puede suceder, ¿verdad? Así es que lo correcto sería no andar aplicando químicos sobre este tipo de vegetales, pero sucede, ¿verdad? También hay antiespumantes. Obviamente, si es antiespumante es que previenen la formación de espuma o evitan la formación de espuma. La pregunta es por qué se forma espuma. Pues esta se forma en soluciones, también en suspensiones, y se forman porque se generan gases dentro del líquido, y esos gases se generan porque se incrementa la temperatura o la agitación. Es decir, igual la Coca-Cola, imagínense que la Coca-Cola la empieza a agitar, se arma la de Satanás ahí, sale todo el líquido en forma de espuma. Entonces, esos son factores que tienen que ver con la formación de la espuma. Entonces, cuando usted le pone antiespumante, aunque usted haga eso, aunque usted incremente la temperatura, aunque usted agite, no se forma mucha espuma. Entonces, usted sabe que la espuma en productos químicos y en cualquier otro producto, eso causa inexactitud en el volumen del agua. Hablemos nuevamente de la Coca-Cola. Usted deposita la coca, la deja caer en una copa, en un vaso, se le rebasa y al final casi no le queda nada ahí abajo, porque se le formó mucha espuma. Lo mismo sucede pues cuando los productos químicos no llevan antiespumantes. Entonces son necesarios estos productos que se conocen como antiespumantes. Nota muy importante: los ingredientes inertes también pueden ser peligrosos. Si bien es cierto que no son tan tóxicos como los ingredientes activos, pero igual pueden ser peligrosos. Y existen varios tipos de formulaciones. Acá les doy un listado, pero mire, existe una gran cantidad y como ve, por ejemplo, imagínense granulados, bien, lo pueden cortar usted como G, W, DG o DF. Entonces, para memorizarse todo esto está como dicen los mexicanos, está cañón, ¿verdad? Está cañón quererse memorizar todo esto, porque yo me puedo los más conocidos, y hay otro listado todavía más grande, más actualizado. Entonces, estos son los diferentes tipos de formulaciones, así que vamos a dar lectura a unas cuantas. Existen en forma de polvo, polvo soluble, polvo aumentable, aerosol, líquido soluble, etc. Diferentes tipos de formulaciones que hay. Hablaremos sobre formulaciones típicas, dentro de ellas vamos a hablar sobre las líquidas y las secas. Las líquidas ya se sabe que son un producto líquido, obviamente, y las secas pueden ser polvos y productos en seco, y estos están listos para su uso sin necesidad de andarlos preparando. También hay fumigantes. También encontramos emulsiones concentradas. Estos son bien comunes. En los productos químicos usted va a encontrar bien a cada rato ese término EC o CE, concentrado emulsificable. Son aceites que se mezclan con agua antes de ser usados, por lo tanto tienen que agitar. La mínima agitación, no son abrasivos,
Se absorben fácilmente a través de la piel humana, así que cuidadito con estar en contacto con ellos, son inflamables, son corrosivos. Fusilade es un ejemplo. Y ahí dice ese, este es lo que yo les digo. De repente usted en un bote por ahí encuentra donde dice ese, entonces se usa como ciudadano concentrado. También están las propias formulaciones, suspensiones FUL, que son las líquidas. Son partículas muy finas que están suspendidas en líquidos, se mezclan con agua antes de usarlos. Se usan como si fueran los EC, es decir, los que mencionamos anteriormente. Son bien fáciles de usar, casi no se traban las boquillas. Requieren una agitación moderada y tienen baja fitotoxicidad. Tienen más baja fitotoxicidad que los EC. Están también las secas, que son los polvos, que se les conoce con la letra D. Generalmente ya están solo de abrir la bolsita y tirarlo. Ahí está el Polimax para son popos. Se deja llevar fácilmente por los vientos, así es que cuidadito, tiene que tirarlo, usted no lo va a tirar en contradirección del viento porque en la cara le va a caer, así que tenga cuidado. Y su inhalación es muy peligrosa. Y no se pegan bien a las superficies. Tenemos también los granulados. También están listos para usar, no requieren mezclarse, no se dejan llevar por el viento, como que si fueran los cuerpos, porque estos son más pesados. Permiten. Bueno, suspensión de clases por interferencia de audio. Ya volvieron los circos a los pueblos, ya todo está regresando a la normalidad. Cuando venga la quinta ola va a ser lo triste del COVID, pero démosle. Entonces tenemos aquí los granulados, nuevamente vamos a hablar de ellos, son listos para usar, no requieren que lo estén mezclando, no se dejan llevar por el viento, como son partículas un poco más grandes, entonces no se dejan llevar tan fácilmente como que si fueran polvo. Y estos matan a los pájaros que se comen estos granitos. También hay polvos que se mojan, polvos mojables, WP o W. Estos se tienen que mezclar con agua antes de usarse. No se disuelven en agua. Por lo tanto, tenemos que agitarlos constantemente. No son muy peligrosos, tienen baja fitotoxicidad, son abrasivos y pueden trabar las boquillas. Ejemplo, Aliet, Antracol. Estos son productos de la Bayer que son un ejemplo de este tipo de formulaciones. También hay formulaciones secas, que son polvos solubles, conocidos como SP o WSP. Son polvos bien finos. También se mezclan con agua antes de usarlos. Se disuelven completamente, no necesita estarlos agitando, no son abrasivos con los equipos. Si lo inhala es muy peligroso. También tenemos granulados dispersables en agua, WDG o DF. Como si fueran los anteriores, se parecen bastante, pero pocas veces se venden como granulados. Se rompen en polvo fino si se les mezcla con agua. Son menos peligrosos que los anteriores y por lo demás se parecen bastante a ellos. En lo que usamos nosotros en nuestra casa también vienen formulaciones y voy a poner unos ejemplos, no porque esos sean productos químicos, mejor dicho, porque sean plaguicidas, sino que nada más para que veamos las formulaciones, las tenemos a cada lado. A cada rato hacemos uso de formulaciones. Así es que para que si nos quede bien el concepto de formulaciones, voy a mencionar por aquí unos ejemplos de cosas que tenemos en nuestro hogar. Por ejemplo, está el café viene WPG o DF, porque viene con esos gránulos así. La sal, ya saben que es un polvo. El Nesquik o el Chocopanda son WP o W. Si tiene gatitos y deja mal olor por ahí, mucha gente ocupa absorbentes para olores, se parecen a los G. Y los polvos, y puse para niños, puede ser cualquiera, son D. Así que como ve, formulaciones tenemos por todas. Aquí está el Pepto-Bismol, una suspensión. El Fabuloso es una emulsión concentrada. Hay que, como ve, los productos que están en la casa son formulaciones, señor. Todos esos productos que usamos diariamente en la casa también son formulaciones. Bien, es importante señalar que muchos plaguicidas están disponibles en más de un tipo de formulación. Así es que primero hay que ver la etiqueta que nos dice para saber qué formulación es y no nos vayamos a equivocar. Hay volatón líquido, por ejemplo, y hay volatón granulado. Entonces, dependiendo para qué propósito lo queremos, así es el tipo de volatón que compraríamos.
En cuanto a las mezclas, mire, hay que estar seguro aquí de algunas cosas. Las mezclas del tanque las debemos de hacer de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. Todas las formulaciones pueden ser mezcladas al menos que la etiqueta lo diga. Allí en la etiqueta le dice no se mezcle con esto, pero generalmente lo hacemos, pero puede ser complicado. Pues resulta que al hablar de productos químicos también tenemos que hablar de cuestiones propiamente, aspectos técnicos muy propios de ellos. Por ejemplo, tenemos que hablar de concentración. La concentración nos indica el contenido de ingrediente activo que está en una formulación, es decir, cuánto de ingrediente activo hay en una formulación. Y siempre lo vamos a expresar en porcentaje, porcentaje de IA, porcentaje de ingrediente activo. Puede ser porcentaje peso sobre volumen o puede ser porcentaje peso sobre peso. Si es peso sobre volumen, es decir, P sobre B, estamos hablando de productos líquidos. Ahí tenemos el caso de Fusilade 12.5 EC. ¿Qué significa Fusilade 12.5 EC? Cuando ya vean un producto químico a partir de ahora, se van a fijar que está el nombre y hay un número. Y después está el de la formulación. Veamos qué significa eso. Fusilade nos está diciendo que contiene 125 gramos de ingrediente activo por litro. Eso nos está queriendo decir allí Fusilade 12.5 S. Recuérdese que lo que vamos buscando con la concentración, la que nos interesa y la que tenemos que tiene que ir en la viñeta es la del ingrediente activo. Y en este caso, como es peso sobre volumen, significa que se trata de una sustancia líquida. Entonces, y en la cual ha sido disuelta una sustancia sólida. Entonces nos está diciendo que Fusilade 12.5 S no es más que 125 gramos del veneno, o sea, del ingrediente activo, disuelto en un litro. Pero por otra parte tenemos sustancias en donde tratamos sólido con sólido, es decir, peso sobre peso. Y ponemos el ejemplo del Daconil 82.5 WG. Nos dice que contiene 825 gramos de IA, de ingrediente activo, por kilogramo. Así que ahora ya sabemos, cuando veamos un producto químico, ya sabemos qué significa. Este sería el nombre comercial, esto sería el porcentaje que hay de ingrediente activo y este sería el tipo de formulación. En cuanto a la nomenclatura, también resulta que los productos químicos tienen los plaguicidas tienen su nomenclatura. En ese sentido podemos hablar de nombre genérico o común, que es la nomenclatura química asignada a la sustancia activa de un producto fitosanitario. Por ejemplo, fluazipop-butil. Ese sería el nombre genérico o común del ingrediente activo. Es decir, ese sería el nombre del veneno, fluazipop-butil. Pero también hay un nombre con el que se vende en el mercado. En este caso, del fluazipop-butil es Fusilade. Entonces, este es el que se vende en el mercado. Claro, para efectos de marketing, en el mercado aparecen nombres sugestivos. Nombres sugestivos que ustedes podrán pensar qué tipo de propósito llevan. Por ejemplo, látigo, el karate, combate. Entonces, ahí usted lo puede ir asociando con algo, ¿verdad? Entonces, esos son nombres sugestivos que llaman la atención para comprarlos, que sean fáciles de pronunciar. Porque hay nombres que podrían resultar difíciles de pronunciar y que se olvidan fácilmente. En cambio, ¿cómo se va a olvidar decir látigo, por ejemplo? ¿Cómo se va a olvidar decir karate? Entonces, esos nombres llevan un propósito, son bien estudiados el nombre que se le va a poner. Pero lo que realmente importa es el ingrediente activo. Bueno, también está la clase. Estamos hablando nosotros del Fusilade, y entonces estamos diciendo que es un fungicida que pertenece al grupo fenoxi. Su nombre químico es, imagínense, butil, R, no sé qué, no sé cuánto acá. Entonces no van a ir a vender un producto con este nombre, obviamente que no, va a tener que buscarse un nombre ligeramente aceptable. Propiedades toxicológicas. Pues al hablar de propiedades toxicológicas podemos empezar definiendo lo que es la toxicidad aguda, la cual es la capacidad de una sustancia de causar daño a organismos susceptibles en el corto plazo durante su exposición a esta. ¿Qué significa eso? Que esto va para organismos susceptibles.
Porque recuérdense que hay organismos que no son susceptibles, que son resistentes, que aunque usted les eche el veneno no les va a hacer nada. Entonces, aquellos a los que les va a hacer algo les vamos a llamar organismos susceptibles. Entonces, la toxicidad aguda es la capacidad de esa sustancia, de ese ingrediente activo, de causar daño a esos organismos susceptibles, pero en el corto plazo, es decir, rápido. El animal se expuso a ese veneno y rápidamente hizo su efecto el ingrediente activo. Una intoxicación aguda puede ocurrir si no se tiene la protección adecuada durante la aplicación o si estamos expuestos al producto por la acción del viento. ¿Qué le quiere decir esto? Que con una intoxicación aguda no necesariamente le va a dar solo a los insectos, le puede dar al que esté aplicando el producto también. Y va a sucederle si no está adecuado correctamente o si está expuesto al producto por la acción del viento. ¿Qué significa esto? Que si usted va a aplicar un producto y el viento viene hacia usted, significa que el veneno le va a caer a usted mismo se va a estar tragando el veneno y se puede intoxicar. Uno tiene que aplicar a favor del viento, no en contra. Entonces, hay 3 vías por las cuales los plaguicidas pueden entrar a nuestro cuerpo. Esas son, ya sea comiéndolo por ingestión, por contacto a través de nuestra piel o porque lo inhalemos. ¿En qué situaciones se puede llegar a una intoxicación a través de la piel? Bueno, cuando por ejemplo tenemos envases deteriorados que gotean o que están mal cerrados, cuando estamos midiendo y sirviendo plaguicidas, cuando estamos aplicando con equipos que tienen fugas, que tienen goteos, que no le damos mantenimiento, por deriva. Esto de la deriva es el viento. Cuando le digo, usted va aplicando y el viento viene hacia usted, entonces esa es la deriva. Uno tiene que aplicar a favor de la corriente del viento, es decir, que usted va hacia un lado, que el viento vaya para el lado para el que usted va, no al contrario, no como le repite en la cara, le va a caer el veneno. También por caminar dentro del cultivo recién tratado. Cuando íbamos a campo les decía que una vez, los que fueron a campo lo saben, que íbamos a tomar la decisión de tomar medidas químicas urgentes para el barrenador del pepino. Si no tomábamos esa medida en ese momento, el cultivo se iba a echar a perder. Pero teníamos una disyuntiva ahí mero delicada. Estaba dando ya pepinos, había pepinitos ahí que llamaban la atención y ya venían los demás. Entonces, aplicar un producto químico, el riesgo que se corría era que de repente cualquiera que estuviera en el campo, ya sea trabajador o visitante o estudiante, podía recoger un pepino y se lo podría comer. Y entonces eso sería bien peligroso. Aquí dice, caminar dentro del cultivo recién tratado, ya no debía comerse los productos recién tratados. Entonces yo les hacía ver a los muchachos que fueron al campo que uno debe de colocar un rótulo en las parcelas, en el lugar donde uno ha aplicado el producto, en donde diga veneno. En esta parcela se aplicó veneno tal día. No se puede entrar ni se puede consumir nada de lo que aquí está hasta tal día. Y usted le toma una imagen, la guarda. Porque si aún así alguien entra al terreno y consume algo, y usted sabe que las demandas abundan, ¿verdad? Las demandas abundan y lo pueden acusar de que usted tenía envenenado el cultivo y alguien llegó y se comió y que por eso se murió, que usted no puso un aviso. Pero si usted pone un aviso, entonces no hay problema. No hay problema porque usted advirtió. Bien, también el uso de ropa contaminada, por eso mismo es que después de aplicar hay que lavar la ropa, etcétera. ¿En qué situaciones se puede llegar a una intoxicación a través de la boca? A veces estamos hablando y estamos pasando el veneno de un lugar a otro y entonces nos salpica, entonces peligroso. También si estamos comiendo, fumando, bebiendo, cuando estamos aplicando o después de haber aplicado sin haberse descontaminado. Por ejemplo, ya va a ser hora del almuerzo, ya ves, no sé. Y entonces ya hay hambre y todo y la gente no se anda lavando de un solo a comer, entonces después de haber aplicado, entonces eso es peligroso. También traspasando plaguicidas en envases que no son del mismo plaguicida, sin etiquetas o de refresco. Es bien común el caso, por ejemplo, de algunos productos que tienen el color de la Coca-Cola y la gente los pone en envases de Coca-Cola, llega un niño y se la toma, entonces ahí se muere, entonces es bien peligroso eso. Consumiendo alimentos contaminados, es decir, productos que se les ha aplicado plaguicidas recientemente, entonces eso es un riesgo. No respetando el intervalo de tiempo entre la última aplicación y la cosecha. Siempre todas las viñetas le dice cuándo va a ser la última aplicación antes de la cosecha, para que el producto que usted saque no vaya contaminado. También al comer semillas tratadas, ya se han dado casos en Centroamérica y en El Salvador particularmente. Una vez los medios se acapararon con la noticia de que una familia entera había muerto, le habían regalado frijol
Parece que lo lavaron no sé cuántas veces y después lo pusieron a hervir, creyendo que con haberlo lavado ya se le había disminuido el veneno, no tenían que comer y entonces se comieron esos frijoles y murieron todos. Así es que las semillas tratadas son peligrosas. Justamente esas semillas, por eso traen esos colores bien característicos, rosados, celestes, para indicar que no están bien, es que algo raro pasa en esa semilla, pues vienen curadas. Imagínense que no les pusieran ese color, entonces ese color es el propósito lleno. Y también por amores mal pagados o por otro tipo de problemas, entonces la ingestión deliberada, una autolesión, un suicidio, ¿verdad? Alguien que decide tomar un par de matarratas, también ahí está difícil la situación. ¿Y en qué situaciones se puede llegar a una intoxicación a través de la nariz, pulmones? Miren ahí a don Teófilo anda fumigando, no anda protector, con la boca ahí ligeramente abierta, por problemas de respiración a lo mejor, y entonces solo falta que el viento esté dirigido hacia él. Imagínense, es altamente peligroso. No manipulamos plaguicidas volátiles, trabajamos entre la deriva ya decíamos que tiene que ver con el viento, manipulando formulaciones en polvo. Así es que esas son las concentraciones de lo que habíamos hablado, y resulta que existen métodos que se usan para expresar la toxicidad aguda en la dosis y que se conoce como dosis letal media y se representa por el signo de L50. Esto significa de que en las viñetas, si usted lee una viñeta, ahí va a encontrar dosis letal media o DL50 y eso le va a estar indicando la toxicidad aguda de ese producto. Así es que esta dosis letal 50 la podemos definir como la cantidad de sustancia que se requiere para causar la muerte del 50% de un grupo de animales en experimentación. Por supuesto, en condiciones que están controladas y está administrada por una vía específica. Siempre se expresa en miligramos de la sustancia por kilogramos del peso corporal del animal. Lo voy a explicar de esta manera. Imagínense que usted tiene unas ratas en laboratorio y a estas ratas usted les va a dar alimento contaminado con cierto producto químico que usted ha descubierto. Entonces usted quiere saber cuál es la dosis letal media del producto químico que usted ha descubierto. Es decir, cuando hablamos de dosis letal media, la cantidad mínima con la que estos animales se pueden morir. Eso es más que todo. Entonces usted les da diferentes pruebas con diferentes animales, digamos, hace 5 grupos de 10 ratas cada uno. Si tuviera 50, ya a esta le voy a poner esta cantidad, esta otra, esta otra y esta la otra. Entonces al final le salió a usted que por ahí con cierta cantidad de 0.0 y algo se murieron más del 50%. Entonces esa es la dosis letal media. Es que este valor de la DL50 se puede usar para determinar la cantidad de plaguicida que sería letal para una persona. Y lo podemos ver en este siguiente cuadro. Imagínense. Si el valor de la DL50 oral es menor que 50 miligramos, entonces la dosis letal aproximada para un adulto de 70 kilogramos es unas pocas gotas. Con unas pocas gotas uno se muere si la dosis oral es menor que 0.50. Pero si va de 50 a 500 miligramos por kilogramos, entonces necesitaríamos media cucharada de té o 2 cucharadas soperas. Ahora, si es mayor que 500 miligramos, entonces vamos a necesitar más de 2 cucharadas soperas para poder morir. Así es que a menor de L50 hay mayor toxicidad. Imagínense, aquí es menor que 50 es más tóxico. Mayor de L50 es menos tóxico. La toxicidad aguda por inhalación también se puede representar como CL50 y en este caso estamos hablando de inhalar, ya no de consumir, sino que de inhalar. Se le conoce como concentración letal 50. En este caso nos estamos refiriendo a la cantidad de plaguicidas que se respira y que es capaz de causar la muerte del 50% de animales expuestos. En este caso se expresa miligramos por litro de aire o partes por millón. Aquí dice, y lo retomé de aquí, a menor de L50, mayor toxicidad. ¿Qué querrá decir eso? ¿Quién me explica eso? A menor de L50, mayor toxicidad. ¿Quién me explica eso?
¿Quién entendió qué quiere decir eso? Bueno, lo vamos a repetir de nuevo porque parece que no lo entendieron. Decíamos que la DL50 es un método que se utiliza para expresar la toxicidad aguda que llevan los productos químicos. Y la vamos a representar por DL50. Y no es más que la cantidad de sustancias que se requiere para causar la muerte del 50% de un grupo de animales que está en experimentación. Entonces, ese valor de la DL50 nos puede servir a nosotros para saber o determinar la cantidad de plaguicidas que podrían ser letales para una persona con cierto peso. Y pusimos esta tabla. Entonces vemos aquí que, imagínense el ejemplo que les hablé de las ratas. Imagínense que usted encontró que con menos de 50 miligramos por kilogramo se le morían el 50% de ratas. Entonces quiere decir que las personas se van a morir con unas cuantas gotas de ese veneno que usted descubrió. Pero supóngase que fue para que murieran los animales que tenían experimentación, se necesitaron, digamos, de 320 miligramos por kilogramo, 320 miligramos por kilogramo. Entonces significa que está en el rango entre 50 y 500. Por lo tanto, para que una persona se muera, necesitaría media cucharada de té o 2 cucharadas soperas. Pero imaginémonos que usted necesitó 700 miligramos por kilogramo. Entonces significa que para que una persona se muera necesita más de 2 cucharadas soperas. Entonces pregunto lo siguiente. Vamos a hacer una pregunta para ver si una pregunta más sencilla. Lo voy a escribir para ver si logramos entender eso. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Está un compuesto A que tiene una toxicidad de 35 miligramos por, bueno, la relación que está ahí va por kilogramos. Por kilogramo. Pero está otro que tiene un B que tiene una relación de entonces pregunto, con base a lo que estamos diciendo anteriormente, con base a lo que dije anteriormente, ¿cuál es más tóxico? ¿El compuesto A o el compuesto B? ¿Cuál será más tóxico? ¿Cuál será más tóxico? ¿El A o B? El A. El A es más tóxico. ¿Por qué razón? Porque viene más concentrado que el B. No es una respuesta esa. ¿Por qué es más tóxico? Porque el DL Ajá. en menor cantidad es más tóxico. Sí, correcto. Porque imagínense de que con el compuesto A, con un poquito usted puede morir. Pero con el compuesto B necesita un poquito más, bastante más. Entonces quiere decir que este es menos tóxico que este. Ahora, ¿de dónde salieron estos datos? De experimentaciones a nivel de laboratorio. ¿Experimentaciones con qué? Con animales. ¿Con cuáles animales? De preferencia se usan ratas. Entonces a las ratas, antes de sacar un producto al mercado, se someten a estos estudios para ver cuál es la DL50. Entonces, y dependiendo con cuánta se mueve el 50%, así va a ser la DL50. Por lo tanto, en la viñeta dice DL50 tanto. Y entonces usted va a deducir, este es peligro, ¿sí? Imagina que la DL50 sea 2 miligramos por kilogramo, que este con solo verlo te está matando el producto. Entonces, pero si te dice que es de 2000 y algo, no, este no es tan peligroso. Entonces, esa es la idea de la DL50. Grado de peligrosidad del hombre, las bandas de colores. Probablemente esto ya lo sepan ustedes. Que existen bandas para identificar cuáles son los productos más peligrosos y los menos peligrosos. Entonces tenemos banda roja, banda amarilla, banda azul y banda verde. Cada una de ellas nos está diciendo cuál es peor y cuál es menos peor. Todas son peores, pero la más peor es la roja. Extremadamente tóxica, peligro, veneno. La amarilla, altamente tóxica, cuidado, veneno. La azul, medianamente tóxica, cuidado. La verde, ligeramente tóxico,
precaución. Entonces los colores azul y verde son menos peligrosos. Los rojos y amarillos son los más peligrosos. Esas bandas las traen los productos químicos, las viñetas, los frascos de los productos químicos. Estos se han obtenido con base a los resultados de DL50 oral y dermal y se han comparado también con tablas de la OMS. Y aquí hay un glosario, ya habíamos dicho que es un surfactante y que es una emulsión, pero ahí lo puede consultar de nuevo. Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, finalizamos, y si no, pues continuamos. Si quiere alguna duda, si tiene alguna duda, algún planteamiento, es el momento. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces tengan buen provecho. Nos vemos en la tarde a las 16 horas, hoy en la tarde a las 16 horas. Con permiso.